Te doy la bienvenida. En este podcast encontrarás información relacionada a los puntos importantes a considerar al comprar tu sistema de aire acondicionado central. Hacer la compra informados nos beneficia económicamente y tendremos la tranquilidad de saber que adquirimos el sistema de aire acondicionado central que más nos conviene. Selecciona el episodio con el tema que sea de tu interés informar, y si no encuentras lo que necesitas, en la descripción podrás ver mi email. Escríbeme y desarrollo el tema. Comenzamos. Los sistemas de aire acondicionado central son de necesidad básica en zonas con clima extremo donde se deja sentir intensamente el calor o frío, y el objetivo final del aire central es que vivamos confortablemente, pasemos tiempo de calidad en nuestros hogares con nuestra familia construyendo los recuerdos familiares, dormir cómodos y tener un descanso reparador. Las bondades del aire central es darnos una mejor calidad de vida teniendo el control de la temperatura. Esto solo se logra si la capacidad del aire central fue calculada correctamente según la necesidad de tu casa. El haber seleccionado correctamente el tipo de central, la marca, la eficiencia, las garantías, los materiales de la instalación y al técnico instalador, todo en su conjunto permitirá que lo disfruten. Pero, ¿qué ocurre si algo no está bien? Quédate conmigo y conocerás las buenas y las malas también. Bienvenido al podcast Mundo HVAC, el mundo del aire acondicionado. Gracias por haber dado al play y escucharme. Soy Marco Antonio de la Paz y te saludo desde Texas, Estados Unidos. Voy a compartir contigo algunos minutos, si me lo permites, y te voy a dar a conocer información de valor relacionada con los sistemas de aire acondicionado central. Comenzamos. Este es un avance de algunos temas que vamos a ver en este podcast. Los sistemas de aire central se les puede calcular su costo-beneficio. Es importante conocer este parámetro. ¿Cuánto te cuesta el aparato, el sistema completo? ¿Y cuánto te cuesta mantenerlo prendido, operando, su consumo eléctrico? ¿Cuánto vale al mes? Aquí radica un factor importante para la toma de decisiones. Y este tema lo voy a desarrollar a todo detalle y te daré a conocer la fórmula matemática para que puedas ir al fondo por esos números que necesitas conocer y que te van a dar luz para poder tomar una buena decisión. Dependiendo de la selección que hagas, compres e instales, tú pagarás la cuenta eléctrica mes a mes por los próximos 10 años. No deseo parecer amenazante, es una realidad que debemos tomar en cuenta al comprar un sistema nuevo o reemplazar el actual. ¿Cuánto pagarás de electricidad por la vida útil de tu aire central? ¿En alguna ocasión te has hecho estas matemáticas? Te recomiendo lo intentes. Lo único que no podrás calcular es el aumento progresivo que habrá en el futuro de las tarifas eléctricas, pero todo lo demás lo podemos calcular. ¿Te encuentras actualmente pagando facturas altas por energía eléctrica por el consumo de tu aire central que no tiene ninguna eficiencia? ¿Y continúas pagando técnicos para que lo revivan cada vez que se descompone? Hacer estas matemáticas te ayudará a evaluar qué te conviene más. Bajo un criterio objetivo te daré a conocer cómo seleccionar la marca de aire central que más te conviene y a qué eficiencia comprarlo. Después de conocer la información, podrás tomar la mejor decisión, sabrás exactamente lo que quieres tener en casa. Todos los beneficios y bondades que nos ofrece el aire central se verán afectados y no cumplirán su objetivo final si la capacidad, marca, eficiencia, garantías, materiales de instalación o técnico instalador no fueron seleccionados apropiadamente. Estoy convencido que si dedicamos un tiempo para aprender, aumentarán tus posibilidades de hacer una buena decisión. Los sistemas de aire acondicionado central tienen una vida útil de 10 años, no puedo parar de decírtelo, y su funcionamiento representa aproximadamente el 50% o más de tu cuenta eléctrica que pagas mes a mes. Por esta razón, no nos podemos permitir cometer errores, porque una mala decisión tendrá un costo o económico o de confort. Esta es la razón de este podcast, el primero especializado en aire acondicionado central y en español, en iTunes.
No me quiero enrollar en temas técnicos o históricos porque no es el propósito de este podcast, pero la siguiente referencia vale la pena comentarla. 15 años atrás, los fabricantes de las diferentes marcas se comprometieron en climatizar los ambientes controlando la temperatura y la humedad, pero no la eficiencia y el consumo eléctrico de los centrales. Ahora existen más competidores fabricantes en el mercado que aplican nuevas y mejores tecnologías a nuestro favor. Sistemas BRF, compresores inverter, compresores de 2 etapas, manejadoras de velocidad variable, evaporadores con nuevos materiales, termostatos inteligentes controlados por aplicaciones móviles vía Wi-Fi con detectores de presencia, filtros que detienen partículas inorgánicas o luces ultravioletas que eliminan bacterias aerotransportadas, esterilizando el aire interior de tu casa. El avance tecnológico de HVAC es exponencial y ha provocado la disrupción en el mercado. Al día de hoy, los sistemas de alta eficiencia y su relación costo-beneficio permite que nos concentremos en los sistemas de 16 SEERS estándar. En mi opinión, aquí se encuentra el equilibrio costo-beneficio. Más adelante espera te lo detalle. Otro de los beneficios tecnológicos importantes y relevante para mencionar son la nueva generación de los gases refrigerantes amigables con nuestro planeta y la ecología y no dañan el ambiente. Este es todo un tema después de conocer datos, estadísticas y malas prácticas de técnicos, el bien que una ley del EPA previeron para reemplazar el Freon R22, que seguramente deben conocer las personas que aún tienen este sistema. Cada vez es más caro este gas y cada vez costará más caro darles mantenimiento a estos equipos con el gas R22. Los beneficios de hacer una compra bien informados son: tu familia tendrá confort en cualquier época del año, tanto que olvidarán por completo y pasará el tiempo sin que recuerden siquiera que tienen aire central. Gracias a que está bien instalado y no tienen inconvenientes con él, sale por completo de sus pensamientos y es parte del objetivo final del aire central. Hacer una selección correcta de la capacidad del aire central depende prácticamente todo el confort. El siguiente beneficio es el ahorro de energía eléctrica. Haber seleccionado bien la capacidad y la eficiencia en SEERS te permitirá tener un ahorro de energía eléctrica cada vez que el aparato esté prendido. Tener controlado tus recibos de luz mes a mes es importante. Te voy a dar un ejemplo para que te des una idea. Mayor es la eficiencia en SEERS, mayor ahorro de energía eléctrica tendrás. Cabe mencionar que la eficiencia no tiene nada que ver con la capacidad de enfriamiento de las máquinas. Imaginemos que tienes una casa y requieres un aire central de 4 toneladas. Y esta capacidad, como todas las demás, está disponible en varias eficiencias. La vas a poder encontrar 4 toneladas a 14 SEERS, 4 toneladas a 16 SEERS, 4 toneladas a 18 o más SEERS de eficiencia. Sin embargo, los sistemas de 14 SEERS es la eficiencia estándar mínima en Texas y son los aires centrales más económicos disponibles en el mercado. Las unidades de 16 SEERS son consideradas de alta eficiencia y su precio es tan solo un poco más. Sin embargo, las unidades de 18 SEERS a más de 20 SEERS de eficiencia tienen un precio superior que difícilmente podrían justificar su costo-beneficio, ya que es mínimo el ahorro de energía eléctrica que tienen en comparación con los de 16. Ten cuidado con las unidades Super High Efficiency, porque no hacen honor a su clasificación. Tan solo el costo de estos sistemas podría superar por mucho una instalación completa de la misma capacidad, incluyendo unidades, materiales, mano de obra en 16 SEERS. El siguiente beneficio es fiscal. Los sistemas de alta eficiencia identificados en el programa Energy Start obtienen crédito por el IRS en tu siguiente declaración de impuestos. Por último, algunas compañías que venden energía eléctrica ofrecen rebates o reembolsos económicos por sustituir sistemas antiguos de aire acondicionado de bajas eficiencias por unidades de alta eficiencia. Dependerá del sistema que hayas comprado el reembolso que podrías solicitar. Regularmente lo tienen en sus páginas web y algunos de estos reembolsos son a partir de $200 hasta $600. Infórmate directamente con tu proveedor de energía eléctrica para saber si tienen estos programas. Ahora veremos los errores más comunes y sus consecuencias. Instalar un sistema de menor capacidad que requiere la casa
no tendrá la potencia para sacar el calor y bajar la temperatura de tu casa. Y el síntoma es que el termostato no mandará la señal a las unidades para que paren, porque no va a lograr llegar al set point, a la orden que le diste al termostato. Probablemente logre cortar por las noches. Someterás a las unidades a una presión 3 veces mayor por arriba de su diseño. Voy con palabras sencillas. Un sistema de aire central bien calculado trabajará máximo 8 horas por día. Un sistema de una capacidad menor trabajará las 8 horas que debiera trabajar más 2 turnos más iguales sin parar, aumentando la capacidad de horas al año de uso y en consecuencia deberás pagar facturas muy altas de energía eléctrica, además de cooperar activamente poniendo de tu parte al calentamiento global. Lo contrario. Veamos ahora instalar un aire central de mayor capacidad de lo que la casa requiere. ¿Debo explicarte el funcionamiento de la máquina de adentro de tu casa? El aire acondicionado, al prender, el motor mueve el abanico y este hace circular el aire ambiente de tu casa, succionándolo por el retorno donde cambias los filtros. Y lo pasa por el evaporador y es aquí donde choca la temperatura caliente del ambiente de tu casa con el evaporador y donde intercambian las temperaturas. El frío ahora continúa en el aire transportado por los ductos y el calor transferido al gas refrigerante se regresa por la línea de cobre que va a dar con la máquina de afuera, que es el condensador. Y el motor del condensador hace lo mismo, prende, mueve el abanico y sacan el calor del gas refrigerante y lo vuelve a meter nuevamente al mismo ciclo. En el evaporador, además de transferir calor, exprime las moléculas de agua del ambiente de tu casa con el choque de las dos temperaturas, dando la sensación de un frío seco, una sensación muy agradable que las manejadoras de aire logran después de darle varias vueltas a este. Esta función es denominada deshumidificación y esta es la razón del agua que tiran las máquinas manejadoras de aire, las máquinas que van dentro de la casa. Dicho esto, ahora te voy a explicar las consecuencias de instalar una mayor capacidad de aire acondicionado en tu casa. El aire central logrará vencer rápidamente la orden que diste al termostato por la potencia que tiene y cortará las máquinas de afuera y la de adentro antes de tiempo y no le va a permitir a la máquina de adentro poder sacar las moléculas de agua que tienes en el ambiente. En este efecto es cuando decimos que sientes un frío, pero que te sientes pegajoso o chicloso. La humedad que el sistema central deja dentro de tu casa, con el tiempo comienza a generar moho, comenzando en la manejadora de aire. Rápidamente estará en los ductos, enseguida en las paredes y techos, y todos los inconvenientes que el moho acarrea, afectando la salud de los habitantes. Peligroso meter más tonelaje del que le corresponde a la casa. Con esta información iniciamos este podcast y el siguiente episodio será la guía definitiva de cómo seleccionar la marca del aire acondicionado bajo un criterio 100% objetivo. Déjame saber tus opiniones. En la descripción de este podcast te comparto mi correo electrónico y si tienes interés en algún tema en particular para que lo desarrollemos, escríbeme para que lo hagamos. Nuevamente te doy las gracias por haber dado play y haber llegado hasta el final. Por último, antes de despedirme de ti, quiero compartir un dato estadístico que me parece muy interesante, dejarlo, porque va a ser un tema que vamos a desarrollar en el futuro, cómo seleccionar a un técnico para que entre a casa a hacer las reparaciones. Y es cuando un aparato de aire acondicionado central falla, lo primero que pensamos es que el equipo está defectuoso. Sin embargo, en un alto porcentaje, las fallas se deben a una mala instalación que no tiene que aparecer al prender el aire central, pero que sí lo va a afectar para que al cabo de un tiempo deje de funcionar. Según un estudio realizado, más del 28% de las instalaciones residenciales no fueron realizadas por un instalador profesional certificado con licencia de HVAC asegurada. Y las fallas más frecuentes son mal alambrado electrónicamente y eléctricamente. Se refiere al termostato y a los alambres de la electricidad. Mala instalación en el drenaje. Sí, lo más sencillo, el PVC dejan las máquinas tirando agua. Y la más grave son las fugas de refrigerante. Con los nuevos refrigerantes no hay problema, pero en el caso del R22 dejan una fuga y es un acto criminal
en Estados Unidos. Más adelante te dejaré saber más detalles porque está considerado un acto criminal, aunque en algunos otros países no tienen esta restricción. El costo promedio de estas reparaciones va de los 100 a los $500. En Texas, seguramente que en otros estados manejarán tarifas posiblemente más altas. Te espero en el siguiente episodio.